conocemos el cuento de Caperucita Roja, una niña inocente con su capa y capucha roja que está obedeciendo el pedido de su madre, la cual le pidió que le lleve comida a su abuelita que vive en una cabaña acogedora en el medio del bosque. En su camino se encuentra con un personaje muy importante que es un lobo, el cual la engaña y la manda por el camino más largo para que él llegue primero a la casa y así poder estar dentro de ella para recibir a Caperucita y engañarla. Pero ese es el cuento que el autor original quería que nosotros sepamos, o hay algo más profundo y más siniestro detrás de esta historia. Acá vengo a contarles la diferencia entre el cuento que todos sabemos, el cuento infantil con el que crecimos, versus el cuento original del autor Perrault. La gran diferencia de este cuento es que no hay un salvador, no hay un leñador al final, el cual llega justo a tiempo para salvar a Caperucita y su abuela, sino que el final es más crudo y es más de la vida real, sin héroes, sin finales felices. El comienzo sigue siendo igual. Caperucita es una niña la cual está obedeciendo la orden de su madre, quien al enterarse que su madre, es decir, la abuela de Caperucita, está enferma, le pide a su hija que le lleve una torta que ella había cocinado. Entonces Caperucita emprende su camino siendo una niña inocente y en el camino se encuentra con un lobo, el cual con su gran labia logra sacarle todo tipo de información a esta niña inocente que no sabe que no tiene que hablar con extraños y lo peligroso que eso puede ser. Le pregunta a dónde vas y ella le dice con detalle: voy a darle esto a mi abuelita que está enferma y que vive en una cabaña en la mitad del bosque. Y él dice: bueno, muy buen dato, entonces vamos a jugar un juego. Yo también quiero ir a visitar a tu abuelita. Entonces vos vete por este camino y yo voy por este y vamos a ver quién llega primero. Él ya sabía que el camino que él eligió para él era más corto que el de Caperucita, pero ella era demasiado inocente como para, primero que nada, darse cuenta que no tiene que decirle toda esa información a un desconocido, que no tiene que confiar en un desconocido, y que ella, distraída, disfrutando del ambiente, demoró mucho en llegar a la casa de la abuelita. Todo ese tiempo le dio para el lobo llevar a cabo su plan. Llega a la cabaña, tal cual, siguiendo el camino que le había indicado Caperucita en su inocencia. Toca la puerta y la abuela estaba en cama, porque estaba enferma. Y el lobo, imitando la voz de Caperucita o afinando su propia voz, se hace pasar por Caperucita. Y la abuela le dice: bueno, no me puedo levantar, pero si empujas la puerta se va a abrir sola. Entró el lobo y se abalanzó sobre la abuela sin que ella pudiera pelear. Y procedió a acostarse en el lugar de la abuela, cerrar la puerta y acostarse en el lugar de la abuela. Unos minutos después, luego de todo el camino que era más largo, por el cual vino Caperucita, por el cual ya se distrajo persiguiendo las mariposas, agarrando flores, etcétera, 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 llega, toca la puerta y el lobo dice lo mismo que la abuela le dijo a él. ¿Quién es? Caperucita dice: soy yo. Él, tratando de afinar su voz y parecer que se parezca a la de la abuela, le dice: bueno, empuja la puerta y se va a abrir. Caperucita entra y acá hay dos versiones. Hay una versión escrita, más suave, pero hay otra versión oral, versiones orales de aquella época, que es mucho más cruda, en las cuales dicen que el lobo preparó la carne de la abuela y la dejó en un plato sobre la mesa. Y cuando llegó Caperucita, antes de invitarla a acostarse con él, hizo que Caperucita coma ese plato que estaba en la mesa. Es decir, estamos hablando de antropofagia, algo muy fuerte, pero eso es una versión, es la versión oral del cuento. Después está la versión escrita, en la cual esa parte no está. Pero es importante
saber que esto es parte del origen de la película. Que el lobo hizo a la nieta comerse a su propia amiga, a su propia abuela. Fuerte. Y luego de que terminó el plato, esto es parte de las dos versiones, tanto la escrita como la oral, le dijo a Caperucita, desvestite y vení a acostarte conmigo. Es decir, antes de devorarla, incluso hizo que se desvista para que sea más fácil. Y la niña en su inocencia no le pareció raro y lo hizo. Ahí empieza el diálogo típico, el diálogo que todos sabemos de Caperucita Roja de uy, qué brazos más grandes tienes, son para abrazarte mejor, qué ojos más grandes tienes, son para mirarte mejor, no sé qué boca más grandes tienes, es para comerte mejor. Y ahí el lobo se abalanza sobre Caperucita y la devora en un segundo. Y acá termina el cuento original. No hay nadie que la salve. Ese es el final de ambas mujeres, de la abuela y de la niña, devoradas por el lobo. En el cuento que todos conocemos sabemos que después llega un héroe, un leñador que pasa por allí y caza al lobo y logra sacar de su estómago a la niña y a la abuela. Pero esto es una forma de darle un final feliz a una historia infantil. Pero en la historia original no hay finales felices, no hay leñador, no hay héroe. Y la moraleja que deja el autor original de esta historia es la siguiente, que es muy importante. Aquí vemos que la adolescencia, en especial las señoritas, bien hechas, amables y bonitas, no deben a cualquiera oír con complacencia, y no resulta causa de extrañeza ver que muchas del lobo son la presa. Y digo el lobo, pues bajo su envoltura no todos son de igual calaña. Los hay con no poca maña, silenciosos sin odio ni amargura, que en secreto, pacientes con dulzura, van a la siga de las damiselas, hasta las casas y en las callejuelas. Más bien sabemos que los salameros entre todos los lobos son los más fieros. Es decir, está hablando que este cuento, la moraleja de este cuento es lo desprotegidas que están las mujeres cuando van creciendo, es decir, principalmente su adolescencia, como le dice la moraleja, de ser víctimas de depredadores. Y acá mismo dice, acá se usa el lobo como una metáfora, pero en realidad ese lobo es cualquier hombre que pueda potencialmente convertirse en el cazador, convertirse en un depredador, en un lobo, frente a una mujer, una adolescente, una niña, que caiga en sus engaños, en sus palabras dulces, y termine yendo a un lugar privado con esa persona, ya sea la casa o las callejuelas, como dice la moraleja, son guiadas allí por su depredador y terminan siendo presas, terminan siendo devoradas. No, principalmente no literalmente devoradas como en el cuento, pero sí dañadas, lastimadas, utilizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá al final dice, más bien sabemos que los salameros entre todos los lobos son los más fieros. ¿Qué significa salameros? Persona que hace muestras de cariño, mimos o halagos de forma exagerada, empalagosa, afectada, muchas veces con la intención de adular a alguien para conseguir un beneficio o favor. Es decir, los chamulleros. O sea, los que se muestran más amables, más exagerados, con más ganas de acercarse con palabras dulces, principalmente son los más peligrosos. Es decir, los lobos que se visten con ropa de cordero son los más peligrosos. Son los lobos más feroces y los depredadores más difíciles de escapar. Es decir, Caperucita Roja no tiene un final feliz. No hay héroes, porque lamentablemente en la vida real, cuando una mujer, una adolescente o una niña es víctima de un depredador, de un lobo, no siempre se hace justicia, no siempre ese lobo es cazado. Ese lobo, como en este cuento, sigue viviendo su vida normal, buscando nuevas presas. Sí. El original no es, claramente no es un cuento de niños, es como una forma de
asustar o de advertirle a las mujeres de la época que tengan cuidado con este tipo de hombres, que en este caso los pinta como lobos, pero en sí son hombres que tienen otras intenciones atrás de sus palabras dulces. Ouch.